Muy bienvenidos los aquí presentes y también los que vais a seguir este encuentro precioso a través de la pantalla. Algunos hacemos las dos cosas, estamos presencialmente y luego volvemos a visualizarlo, que forma parte de la cosa, porque yo me he estado mirando la grabación que hicimos el día pasado y es increíble, está allí todo dicho, salieron cantidad de cosas, ¿no? Entonces, como decía, le ponemos este nombre de humanidades a este tipo de enfoque, reivindicándolo como bien propio de aquí, de Europa, llamarlo humanidades, el posible desarrollo de la persona humana, en el sentido evolutivo, de desarrollar el potencial que todos llevamos innato desde el nacimiento. Y entonces es bonito por una parte, ver que toda la cantidad de información que hay sobre el ser humano hoy día, con esta globalización que ha habido en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, es una fecha muy importante, porque digamos que hasta mitad del siglo XX, Europa y Occidente vivían en una especie de arrogancia tremenda debido al progreso habido, progreso tecnológico y de muchos saberes y todo esto, y haber conquistado todo el mundo, ¿no? Primero el Imperio Español, luego el Imperio Británico y luego los imperios ruso y norteamericano, ocupando todo el mundo y organizando todo el mundo en forma de sociedad de naciones. Y esto produjo con una especie de engreimiento, ¿no? Un grandísimo orgullo, con razón, porque había mucha cosa buena hecha y realizada, pero luego un impacto brutal que fue lo que ocurrió a mitad del siglo XX, que fueron estos regímenes tremendos, ¿no? Despiadados, ¿no? En Alemania, en Italia sobre todo, ¿no? Lo que fue el nazismo con todos aquellos exterminios en hornos crematorios, y luego el estalinismo en Rusia, ¿no? Y luego las guerras mundiales. Y las guerras mundiales fueron un impacto tremendo. La guerra del 14-18 y luego la guerra del 43. Cuando terminó la guerra española empezó la guerra mundial. Y esto fue un impacto tremendo en la conciencia europea, que hizo bajar la guardia y salir de esta situación de arrogancia, pensándose que en Europa y en Occidente habíamos conseguido, digamos, el ápice de la civilización humana, de las posibilidades de desarrollo del ser humano, porque nos dimos cuenta de que también podíamos caer en los extremos más extremos de bajeza, de perversidad y de olvido de lo que es la naturaleza humana, como demostraron aquellas guerras que fueron las primeras guerras tecnológicas de la humanidad, donde se emplearon medios de exterminación masiva de las poblaciones, que esto hasta entonces no había ocurrido, de exterminar la población, porque en toda la antigüedad las guerras siempre eran entre guerreros, o sea, se mataban los ejércitos entre ellos, y en la antigüedad eran entre campeones, porque todo esto que se ve en el cine, dígase, de pasada, no es verdad. La guerra de Troya y todas estas guerras antiguas no eran masivas, no era como esto que se ve en El Señor de los Anillos, de multitudes allí, ¡oh!, yendo a la batalla. No, no, se ponían los dos ejércitos, es un curioso, ¿no? Pero lo digo porque se desconoce esto. Se ponían los dos ejércitos y luchaban campeones. O sea, salía Aquiles de los griegos y Héctor de los troyanos y se desafiaban el uno al otro, o sea, luchaban los jefes. Y cuando había el primer derramamiento de sangre, muchas veces, por ejemplo, esto en África hasta el siglo XX, donde yo he visto filmaciones de combates de estos primaverales entre tribus, y muchas veces en el primer derramamiento de sangre ya paraba la guerra, ¿no? O sea que muchas veces la guerra era una cosa casi deportiva en la antigüedad, ¿no? Si lo viéramos ahora es como una cosa infantil. O sea que las guerras mundiales fueron las primeras guerras de exterminio masivo de las poblaciones. O
Se podría decir hay dos pasos. Uno es el descubrimiento de la pólvora en el Renacimiento, que esto ya conllevó mucha destrucción. Introducir la pólvora, porque la pólvora significaba que podían participar en la guerra, digamos, cobardes y traidores. Porque en la antigüedad la antigua nobleza estaban en contra de las armas de fuego. Porque, bueno, ahora me alargaría mucho con este tema, pero a mí las artes marciales me han interesado mucho, porque para mí han sido, y para Lisette, mi mujer, hemos enseñado tai chi, kung fu, todo esto, y para nosotros ha sido un aprendizaje de la paz, en realidad, que esto también es una cosa que se ignora. Y todo esto venía por esta reflexión sobre el siglo XX, donde en el ápice del progreso de la humanidad occidental se vio también el retroceso enorme en la humanidad y la posibilidad de caer en extremos de crueldad y sobre todo de olvido de la naturaleza humana. Y entonces esto conllevó un cambio de conciencia, y entonces hubo toda una parte de la intelectualidad europea que se acercó con cariño, por así decirlo, y con interés, al conocimiento de otras culturas, otras civilizaciones y otras tradiciones distintas de la occidental, incluso culturas pobres como las de los indios de América o los esquimales o las tribus africanas, ¿no? Porque estas contrastaban con la civilización china, que tenía gran prestigio también, ¿no? O la India incluso. Total, que la segunda mitad del siglo XX también fue un esplendor de las humanidades, porque se crearon esto que hoy podemos llamar con toda propiedad los estudios tradicionales, que son una inmensa biblioteca que existe ahora en Europa de estudios sobre las tradiciones espirituales de todos estos pueblos antes considerados primitivos o bárbaros o menos desarrollados, ¿no? Y esto produjo un grandísimo cambio en Europa, típicamente humanístico, porque entonces empezamos a poder profundizar en cosas que estaban medio olvidadas y se enriqueció nuestra visión, digamos, cristiana de la espiritualidad, que estaba ya muy deteriorada, porque el cristianismo también se había medio olvidado en todos estos siglos de guerras de religión, y la filosofía antigua era prácticamente desconocida. Esto también sería un tema largo de explicar, pero la filosofía que se enseña en los colegios y en los institutos, y en la universidad, salvando excepciones, es muy burda, ¿no? Y no refleja lo que es la sabiduría que hay en la antigüedad, ¿no? Greco-romana, en relación con las tradiciones de Oriente. Esto mismo no se dice, que la antigüedad greco-romana estaba en contacto directo con Oriente, estaba abierta la ruta de la seda, y todos los filósofos griegos, y también en época romana, viajaban fácilmente a la India, y la gente de la India venían a Egipto ya, antes de Grecia, a aprender. O sea que había en la antigüedad una globalización increíble de la sabiduría. Y los viajes de estudio, los sabios viajaban a tierras extrañas para aprender, ¿no? De los sacerdotes y los sabios de cada lugar. Los griegos a los indios los llamaban los gimnosofistas, que quiere decir sabios, sofistas, gimnoi, desnudos, porque los indios se iban desnudos, ¿no? O sea que también las humanidades hoy es una continua referencia a estas tradiciones de Oriente que han venido a darnos las claves para comprender nuestra antigüedad, la antigüedad grecorromana, que aquí ya el día pasado yo agrupé mucho bajo el nombre de Platón, porque Platón es el máximo, y decía yo que no hay que verlo como un autor individual, como un simple filósofo, sino como el compendio de todo el saber antiguo. Los diálogos platónicos, que en realidad no son más que apuntes de clase, resumen todo lo que es el saber de las tradiciones antiguas y todo el legado pitagórico, porque los pitagóricos no escribían, pero la leyenda dice que Platón compró a Filolao, un miembro de la escuela platónica,
todos sus libros que tenía y conocimientos, y esto lo integró en unos cuantos diálogos, sobre todo en el Timeo. O sea que el legado de Platón, se podría decir, es toda nuestra tradición sagrada ancestral, en relación directa con Egipto, con las tradiciones de Oriente y con todos los pueblos del norte que el nombre de Pitágoras representa. Porque Pitágoras se lo asocia con el Apolo hiperbóreo que venía del norte, del país de la Hiperbórea, de las estepas de Asia. Bueno, la historia de la humanidad es algo precioso, es algo increíble si uno lo estudia en profundidad viendo lo que han dicho los autores antiguos, que es muy distinto de esto que se vende hoy como teoría evolucionista, donde parece que los antiguos eran como tontos, ¿no? o como brutotes, ¿no? Como hombres cavernarios. Todo esto no es verdad, no se sostiene. No se sostiene viendo lo que dicen los autores antiguos de aquí y de allá, que todos hablan de la antigüedad como una cosa esplendorosa, digamos, poco tecnológica, poco desarrollada científicamente, pero mucho más sabia. Y también lo corroboran pues todo lo que es el conocimiento de la condición humana. O sea que también por deducción podemos comprender que nuestros ancestros eran gente destacada, ilustre, ¿no? En relación directa con la luz y con el conocimiento, ¿no? Y que en todo esto hemos ido a menos y no a más. Se me ocurre ahora, por ejemplo, un primer dibujo geométrico, porque la geometría es fantástica. La geometría, Platón, por ejemplo, dice, Dios geometriza siempre. Dios geometriza siempre. Quiere decir que, dicho en lenguaje llano, que para comprender la estructura del mundo, lo que los antiguos dicen la creación, la geometría es una de las maneras más directas y sintéticas para reflejarlo. Aunque, claro, es una manera simbólica, representativa, que no hay que tomarla literalmente, hay que tomarla como un soporte. Forma que sale en las fíbulas más antiguas, prehistóricas, todo el mundo la conoce, que es la doble espiral. Esta. La doble espiral está en las fíbulas prehistóricas, en los grabados de las piedras, en todo, ¿no? Y esto es una representación muy bonita del dinamismo del cosmos. Y se podría decir que representa el doble movimiento de evolución. Evolución quiere decir ex. Es ex, que quiere decir hacia afuera, externo, ¿no? Hacia lo externo. Evolución. Y volución tiene que ver con voluta, con rotación, con rodar, ¿no? Evolución quiere decir rodar hacia afuera, o sea, desde el centro hacia afuera, creciendo. Y luego hay otro movimiento que es la involución, que quiere decir ir de fuera para adentro. Y entonces lo bonito de estos movimientos en realidad simultáneos, o también sucesivos, a veces en el tiempo, ¿no? Y que nos sirven para reflexionar sobre nuestra vida y sobre la vida de las sociedades y sobre lo que ocurre en el mundo. Y esto viene a cuento por esto que estábamos diciendo de Europa, ¿no? Que Europa, en el ápice de su evolución tecnológica y todos los prodigios científicos y todo en medio del siglo XX, cae en el pozo de la crueldad y de la, digamos, inhumanidad más extrema, como nunca hay recuerdo que hubiera caído la humanidad. O sea que cuando podemos evolucionar en algunas cosas, por ejemplo la ciencia, la técnica, etc., pero esta evolución siempre será simultánea con una involución de otras cosas. O sea que las humanidades nos invitan de entrada a poner en cuestión todo esto que es el progresismo. Porque si se puede decir, sí, pues hay progreso. Una cosa es ver el progreso y otra es creer en el progresismo, porque si pones progresismo lo estás convirtiendo en una ideología. Y lo que hay que reconocer es que siempre, en la medida en que hay progreso, hay también retroceso. Y que uno y otro
pues son interesantes, depende de cómo se mire la cosa. Esto también, en realidad, la geometría siempre nos representa en el plano cosas que siempre es interesante ver en lo volumétrico. Y entonces estas dos espirales también habría que saber verlas volumétricamente en la forma de una esfera. No sé si lo sabré dibujar bien. Bueno, este tendría que ser más largo. O sea, una espiral arriba y otra espiral abajo, ¿no? Como formando parte de un todo. Tengo que decir que también el simbolismo geométrico, a la vez que es iluminador, es burdo, porque claro, no representa exactamente la cosa, ¿no? Pero aquí sale un elemento importante que es el eje, y la idea de centro está ligada con la idea de eje, porque este centro de aquí se podría decir que es el mismo centro de aquí. Entonces, dando un salto, un pequeño salto, y yendo ya más adentro, porque estos encuentros son como una meditación conjunta, ¿no? En la que no hay una posición específica, pero sí una atención y unas ganas cada uno de aprovechar todos estos materiales, ideas y indicaciones para ahondar en uno mismo, o sea, para una autointrospección, ¿no? Y entonces el simbolismo del centro es fundamental, como es el simbolismo del círculo. Porque esta doble espiral nos lleva a especular sobre esta relación entre el centro y la periferia. Aquí yendo del centro a la periferia y aquí yendo de la periferia al centro. O sea que entonces, también siguiendo a Platón y a todos los antiguos, diremos que la principal figura de la geometría que podríamos llamar sagrada, esto se le puede llamar geometría sagrada, y que nadie se asuste con la palabra sagrado, porque la palabra sagrado no es lo mismo que religioso, o sea que podemos, por ejemplo, hacer esta distinción, aunque lo religioso también se puede encontrarle el sentido, ¿no? Pero sagrado, digamos que, por ejemplo, Mircea Eliade, que es un gran autor del siglo XX, de estos que fue partícipe de este renacimiento enorme y que contribuyó a divulgar cantidad de tradiciones antiguas. Mircea Eliade, rumano, tiene un libro, por ejemplo, que se llama... Tiene muchos libros, de una historia de las religiones que yo recomiendo, yo la he trabajado mucho y estudiado, muy buena, una obra colectiva. Pero tiene un librito que se llama Imágenes y símbolos. Si a alguno de ustedes os gusta la lectura y tal, pues este es un libro bonito para acompañar el tipo de encuentros que estamos haciendo. Y entonces en la geometría el simbolismo más importante y más universal es este que podemos llamar en sánscrito el mandala, el círculo y el centro. El círculo y el centro. Ahora, por ejemplo, me ha salido bastante bien este círculo. Es un ejercicio que se hace en las artes marciales. Tiene su miga hacer bien el círculo. Los calígrafos de artes marciales, del kung fu y tal, practicaban artes marciales y practicaban la caligrafía, porque la caligrafía se parece a la gimnasia, digamos. Es como una gimnasia en pequeño. Yo cuando estaba en la universidad y daba este tipo de charlas, pero adaptadas a gente de 20 años, o sea, realmente a otro nivel, ¿no? Daba clases a los de magisterio, y en las clases de magisterio hay mucha libertad, ¿no? Porque como que están acostumbrados a contacto con los niños, es toda una libertad tremenda y se pueden hacer juegos y cosas, ¿no? Y allí, por ejemplo, yo les hacía pintar el círculo, así a pulso, al empezar una charla.
Y entonces hacíamos prácticas y cosas y al cabo de 1 hora y media les hacía otra vez trazar el círculo y compararlo. Y bueno, el primero eran como patatas, ¿no? Y al final eran círculos casi perfectos. Entonces es curioso esto, la perfección del trazado de círculo tiene que ver con el estado de relajación. Se podría decir de concentración también. Concentración ya lo dice la mente puesta en un centro, ¿no? Pero sobre todo es relajación. ¿Por qué? Porque la relajación nos da, nos otorga, nos regala una centralidad que ya la tenemos. O sea, la relajación nos pone en contacto con nuestro ser, directamente. Y entonces el círculo sale, ¡bumba! Perfecto. ¿Por qué? Platón, por ejemplo, lo pone en el Timeo como la teoría del mandala, que Platón no lo llama así, lo llama el círculo, ¿no? Kyklos, en griego, Kyklos. Los tibetanos lo llaman Kilkor, que se parece a Kyklos. Y los tibetanos usan mucho los mandalas, ¿no? Y en la India se lo llama mandala, que quiere decir almendra, mandala. Ametlla, mendola en italiano, en menorquí mella, Menorca diuen ses meles, ¿no? Mandala. Y fijaos que el simbolismo de la almendra es muy interesante y se refiere directamente al ser humano y al cosmos, porque tiene dos elementos este simbolismo. Siempre el simbolismo es ir al grano de las cosas, a lo más importante. ¿Qué es lo importante de la almendra? Que tiene una cáscara y que tiene dentro un fruto, y que el fruto vale mucho más que la cáscara. O sea, que la cáscara la rompemos para acceder al fruto. Pues esto el ser humano somos igual. Entonces el día pasado decíamos, la cáscara nuestra es lo que podemos llamar la persona. La cáscara del ser humano, lo que el círculo representa, es nuestro cuerpo y nuestra persona, lo que llamábamos el día anterior persona, que es la parte exterior de nosotros mismos. O sea, esta conciencia pequeña, que podríamos decir arrugada, pequeña, modesta, que está ligada a la vida del cuerpo. O sea, todos nuestros recuerdos, todos nuestros conocimientos adquiridos, el conocimiento de la lengua, todos los recuerdos y pautas que compartimos con nuestra familia, con los vecinos, con la gente que convive con nosotros. Todo esto que es la persona, que es nuestro ser perecedero, que dura un tiempo, dura el tiempo que dura el cuerpo, no más. Pero esto las humanidades nos enseñan de entrada a verlo como la parte exterior de nosotros mismos. Y en cambio el centro representa el ser verdadero, que el día pasado lo llamábamos presencia consciente, o ser. Ser es tan obvio y tan primero y tan fundamental que lo difícil es reconocerlo. Y aún reconocerlo no es tan difícil, porque el día pasado lo hicimos y ahora ya lo estamos haciendo también. Y luego haremos una práctica muy bonita que nos permite directamente gustarlo, ¿no? Pero no le damos importancia. El trabajo con las humanidades es darle importancia a este centro que es tan pequeño. Porque se podría decir también, este círculo representa nuestra mente, que está ligada a nuestra persona, riquísima, con muchísima información, muchísimos conocimientos, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, ya es tremendo la cantidad de cosas que sabemos y saberes adquiridos y competencias y información, etcétera, ¿no? Y entonces, este centro, comparativamente, en el mundo, en este mundo de donde vivimos como personas, no es nada prácticamente. O sea que el ser, que es la fuente y es la madre de todo, y es por él que estamos aquí todos nosotros, porque nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad y nuestra energía, todo esto es la fuente esta, central en nuestro corazón, que continuamente nos está dando todo. Pero claro, no le damos importancia porque aparece como algo muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces esto tan pequeñito, la geometría nos enseña que es la clave para poder trazar el círculo. Fijaos cómo la geometría sagrada, ¿no? Sagrada porque no está inventada por los seres humanos,
es la estructura del mundo. Para trazar el círculo necesitamos el centro, o sea, el compás, ¿no? El compás clavamos en el centro y entonces trazamos el círculo. Y si no, el cordel, ponemos el cordel aquí y entonces ¡bum!, con el cordel lo trazamos. Y ahora me podéis decir, bueno, pero tú no lo has hecho, ni con cordel ni con... Pero, ¿qué era lo que sustituía el compás y el cordel en el caso este? Era la atención relajada. O sea que el centro yo lo tenía presente al trazarlo. Y por esto ha podido salir el círculo. O sea que la conclusión de esta pequeña digresión geométrica es que no hay círculo sin centro, pero puede haber centro sin círculo. Esto es el ABC de la teoría de la almendra, aplicado a nosotros. O sea que no puede haber cuerpo y persona sin el ser que somos. Pero puede haber el ser, que es conciencia, y es bondad, y es cariño, y presencia, y amor, todo esto incalificable, que es la fuente de donde salen todas las letras y todas las palabras, ¿no? Puede haber esto sin cuerpo. Entonces el ser humano, podemos decir, tiene una parte mortal, sujeta a los ciclos del tiempo, a las evoluciones e involuciones continuas, a veces acercándose al centro, a veces alejándonos otra vez del centro, ¿no?, etcétera. O sea, hay una parte mortal que está sujeta a todo esto que cambia, porque nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra emoción va con todos los cambios del mundo, ¿no? Pero luego hay otra parte que ya no es parte, porque ya no es correcto llamarla parte, hay lo inmutable. O sea que el centro está representando lo inmutable, lo que no está sujeto a cambio, y es la madre del círculo. Del mismo modo, Platón esto lo usa en el Timeo, en un diálogo que se llama Timeo, y dice, el tiempo, que está simbolizado por el círculo, imita la eternidad, entendiendo que la eternidad es este otro tiempo simultáneo, aquí y ahora. O sea que la eternidad hoy día tampoco nos entiende bien lo que es, porque la vemos como si fuera un tiempo sucesivo, que dura siempre, 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 pero esto no es la idea auténtica de eternidad. Eternidad significa lo atemporal, lo que está más allá del tiempo, es decir, lo que se podría decir el eterno presente, o otra dimensión que es la dimensión de lo simultáneo, tan obvia, que nuestra mente, acostumbrada a vivir en el tiempo y estar todo el rato proyectando hacia el pasado y hacia el futuro, no lo reconoce y no lo puede reconocer. Porque nuestra mente está ligada al círculo, o sea, a la continua, al continuo viaje con el mundo de las formas y de las diferencias y de las personas, de las otras personas, ¿no? Entonces es muy importante ver esta doble vertiente del ser humano que el mandala nos invita a reconocer. Y siempre es un punto de referencia la geometría para los que nos interesamos por el conocimiento, siempre es como un gran amigo. Una ciencia que ya veis es muy sencilla, ¿no? Porque teniendo estas claves, entonces uno ya solamente trazar el círculo es un ejercicio, una meditación muy bonita en casa con el compás, trazar el círculo y mirarlo simplemente, dejando que aquello a uno le vaya sugiriendo, le vaya acercando a sí mismo, ¿no? Cuando uno está continuamente, estamos perdidos en la acción, ¿no? Estamos perdidos en los acontecimientos. Que el círculo representa el tiempo, supongo que es una cosa que queda clara, ¿no?
para todos, porque es la manera principal de concebir el tiempo, el círculo. Cuando queremos representar el tiempo, pues el tiempo nos viene marcado por el cielo. Y el cielo todos son rotaciones, ciclos, se llaman ciclos. El reloj, por ejemplo, toma también en esta estructura. O sea que el tiempo se representa normalmente por un ciclo o por una espiral. El sol, por ejemplo, marca el círculo más próximo, ¿no? Que es el de día y noche, el día y la noche. Sale por el oriente, asciende y se pone por el poniente y da la vuelta por debajo y vuelve a salir. Este es el ciclo nictemeral, que dura 24 horas. Luego hay los ciclos de las semanas, que están marcados por la luna, porque la luna va también por el sol. Estas dos luminarias van por un camino que se llama el zodíaco, un camino en la esfera celeste, ¿no? Y entonces la luna nos marca las semanas, o sea que son otros ciclos, porque el mes lunar son 28 días, y 28 dividido por 4 son 7. Y o sea, son las 4 fases de la luna, cada mes, cada semana con su cualidad, ¿no? Y luego hay los grandes años, decíamos el día pasado, que también hay grandes años de la humanidad, o sea que la humanidad, el tiempo de las sociedades y de las culturas y de las civilizaciones también tiene cualidades, cada época tiene sus cualidades propias. Y los que habéis aprendido un poco de astrología y tal, habréis oído hablar de las eras de la humanidad que duran 2000 y pico de años, ¿no? La era Piscis, que fue toda la época de la plena civilización cristiana, luego la época Acuario, en la que ahora estamos entrando, se acaba de Piscis y entra Acuario, etc. La época del toro, ¿no? Que fue la época de Egipto, donde el símbolo del toro estaba por todas partes, ¿no? La época de Aries, que era el símbolo del carnero en toda la humanidad. Esto está reflejado en los mitos y en las leyendas y en los simbolismos sagrados de todos los pueblos, ¿no? Pero todo esto es solo para recordar que el tiempo está ligado a la idea de ciclo. Y entonces el círculo representa todo lo que transcurre, todo lo que muta, todo lo que cambia. Y Aristóteles, por ejemplo, a esto lo llama, se podría decir que es naturaleza. La naturaleza, se podría decir, es todo este proceso de continuo cambio signado por la generación y por la corrupción. La generación como el movimiento por el que son creadas todas las formas, los embriones como crecen o las semillas como se transforman y crecen en árboles o se desarrollan en flores, y corrupción como todo el movimiento de disolución de estas formas. O sea que nuestro ser persona está sometido a este ciclo de generación y corrupción. Y es así, o sea, porque está ligado a nuestro cuerpo, vive en el tiempo y por tanto tiene una vida que está marcada, ¿no? Es en lo sucesivo. Entonces aquí la gran cosa, la gran noticia que nos dan los antiguos y las humanidades es que nosotros no somos esto. Somos la fuente de donde todo esto mana. Lo somos en tanto que conciencia y en tanto que presencia. Siempre, en todo momento. Las humanidades y este tipo de encuentros, que por cierto los llamamos círculos, son para darnos cuenta de esto, para ayudarnos a ser conscientes de esto que somos y que nunca hemos dejado de ser. Y que el centro representa. Porque fijaos que el centro en el espacio es lo único que no tiene dimensión.
O sea que en la geometría del espacio es el centro lo primero, porque es desde el centro que se genera todo el espacio. Y en el tiempo, el centro es lo que no muta, lo que no está sujeto a cambio. O sea que en el mundo se puede decir que la física moderna, por ejemplo, todo lo que es el círculo, el mundo, lo que generalmente decimos el mundo, se desarrolla en una dimensión de espacio y tiempo, son las dos coordenadas del mundo, ¿no? Entonces el centro representa lo que está más allá del espacio y más allá del tiempo. Y entonces esto es nuestro ser, es lo que nosotros somos de verdad, de manera permanente, aquí, ahora y siempre. La dificultad de poderlo reconocer es que estamos educados y programados para vivir en el mundo de la persona, de la mente, y le damos mucho crédito a este ser exterior de nosotros mismos. Pensamos, se nos ha enseñado a creer realmente en la persona y hacer de la persona un absoluto, pensar que lo real es nuestro cuerpo y toda la historia que está ligada a nuestro cuerpo. Y esto lo hemos aprendido a creer de una manera absoluta, como si esto fuera la verdad más fiable. Y esto, claro, no es así. Porque cuando nos ponemos en este punto de vista hoy día corriente de que somos solamente un individuo, una persona, vivimos entonces con miedo, vivimos angustiados porque nos sentimos separados, nos sentimos incompletos, es verdad, la persona es incompleta. Y entonces cuando esto lo convertimos en un absoluto, como lo real, entonces el mundo se convierte en un valle de lágrimas o en un lugar de lucha y de sufrimiento, ¿no? Donde todos luchamos para conseguir lo que nos falta y viéndonos amenazados porque los demás compiten con nosotros para conseguirlo. Personas, amistades, relaciones, dinero. Y entonces caemos en esta situación de guerra, ¿no? de competencia y de sufrimiento. Y todo esto es por alejamiento del centro. O sea que se podría decir que hacer un absoluto del círculo quiere decir también como quedarse encadenado en una rueda, dicen los antiguos, que nos sitúa en una situación de dolor, ¿no? Dolorosa. Y entonces la cosa de las humanidades es aprender a transitar de la rueda al centro, a romper esta distancia, a crear un vínculo entre el círculo y el centro. Todos los conceptos, todas las imágenes, toda la geometría, todas las palabras que usamos son palabras que están aquí en la periferia, forman parte de nuestra cultura, son formas, porque todo esto es el mundo de las formas. Pero son formas que nos abren el camino a esto que no tiene forma, porque al estar más allá del espacio y el tiempo, nuestro ser no tiene forma. Esta es una meditación fundamental, de realmente poderlo asumir, pensarlo bien, ¿no? Nietzsche dice que la clave de la filosofía, en este sentido profundo, es meditar las cosas en el sentido de rumiarlas, ¿no? Como hacen los rumiantes, que vuelven sobre la hierba comida, vuelven sobre el alimento, en este caso alimento espiritual o intelectual, y entonces masticarlo, ¿no? Pensar, a ver, esto que nos dice la sabiduría ancestral de que nuestro ser, verdad, que yo soy conciencia antes que cuerpo y persona, soy conciencia.
más allá del espacio y más allá del tiempo. Y es importante rumiarlo porque toda la educación recibida esto lo ha negado. Porque pretende que el punto de vista, digamos, convencional hoy día está totalmente invertido con respecto al ser y a la realidad. Se da importancia a lo que menos la tiene. Nos enseñan a identificarnos con lo más efímero, porque el cuerpo dura poco y es muy frágil y está sujeto siempre a enfermedad, a problema, ¿no? Y también lo mismo con nuestras emociones y con nuestras ideas, que cambian continuamente, son poco sólidas. Todos intuimos que nuestros conocimientos son insuficientes. En cambio, el ser que somos es completo. Y es lo único que nos puede dar seguridad, porque es lo que somos y es lo real. Pero a esto no se le da importancia porque no tiene forma. Y al no tener forma, nos han enseñado que no existe. La ciencia, por ejemplo, lo que no tiene forma no existe. ¿Por qué? Porque se hace un absoluto de la forma, de lo que es periférico, de lo que tiene que ver con la persona y con la mente personal. Y entonces el ser que somos, representado por este centro que no tiene dimensión, no existe. Entonces, claro, estas son cosas que te lo dicen y lo recibes y lo escuchas y puedes pensar intelectualmente, pues es verdad, y cuadra todo esto de la geometría y tal. Pero un paso más es todo esto realmente uno asumirlo y pensarlo uno para sus adentros cuando uno vuelve a casa y tiene un rato para rumiar estas cosas, ¿no? Y rumiar quiere decir asimilar, porque el rumiante, la vaca o el rinoceronte, cuando vuelven a sacar de la panza toda aquella hierba que han comido rápidamente cuando estaban en una conferencia como esta, lo comen todo rápido, ¿no? Y luego vuelven a casa y entonces allí lo vuelven a masticar todo, ¿no? Y en esta masticación se produce realmente una transformación, porque entonces es cuando asimilamos el conocimiento. Bueno, también lo estamos haciendo aquí. No quiere decir que eso no solamente se puede hacer en casa, ¿no? Pero es importante poner este acento en esto de deshacer esta creencia de que lo que no tiene forma no existe. No tiene forma, pero existe. Y no solo existe, es lo que más existe, es lo que es lo real, es lo inmutable, es lo que siempre hemos sido antes de nacer y después de morir el cuerpo. Pero claro, fijaos que el antes y el después aquí ya nos rigen, porque esto que somos es eterno. Y eterno quiere decir que está sucediendo siempre aquí, en el eterno presente, donde siempre estamos. Porque en el pasado nunca ha estado nadie, nunca. El pasado son ideas que están en la mente, compartidas, y hasta cierto punto verdaderas, porque nadie va a negar que ayer era martes, ¿no? O que mañana será jueves, o los nombres de la gente que conocemos. O sea que es verdad, compartimos con los demás unas ciertas verdades, ¿no? Pero son verdades un tiempo también, porque todo esto el tiempo se lo come. Los antiguos esta rueda, este tiempo, que es el tiempo cíclico, lo llaman Cronos o Saturno, que es un dios que todo se lo come, lo devora todo lo que tiene forma se lo come, todo, no queda nada. Saturno, Goya, hay un cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, Cronos. Y Platón dice, bueno, hay uno que se libra de ser comido, que es su hijo Júpiter. Es muy interesante la vida de Júpiter, porque Júpiter es el niño divino también, es un niño divino que lo protege su madre, o sea que nos representa a todos nosotros, ¿no? Y Júpiter está representando esta posibilidad de salvarse de la destrucción de Saturno. O sea que representa la salvación, ¿no? El niño salvado, ¿no? Muy interesante. Platón en el Timeo dice que el tiempo
cronos, imita la eternidad. Y este tiempo eterno, que se podría decir que es el tiempo en mayúscula, es como la madre del tiempo. Es este tiempo que siempre está siendo, es un nombre divino. Se podría decir este tiempo que siempre está siendo es Dios, y es lo que nosotros somos. En tanto que conciencia, en tanto que ser, y en tanto que energía, bondad, atención, tranquilidad, confianza, felicidad, todo esto que los indios dicen Ananda. Porque, claro, cuando decimos el ser o la conciencia, muchas veces pensamos, pero yo soy conciencia, pero conciencia es como una cosa fría de los filósofos o los científicos. No, hay que entender que esta conciencia es viva, porque se lo llama Chit, conciencia. Sat es ser, Chit es conciencia. Y Ananda quiere decir beatitud, bienestar, bondad, proximidad, energía, cariño. O sea que es una conciencia cariño, una conciencia viva, que es viva. O sea, el ser que somos es conciencia, pero es viva. Es como la energía básica y primera que nos está dando el ser y que nunca nos lo va a quitar, porque es que es lo que somos. Ahora, todo lo demás está sujeto al tiempo. El cascarón, que es nuestra persona, está sujeto al tiempo. Entonces, en materia de humanidades, por ejemplo, tal como lo enfocamos aquí, se podría decir que lo que es la persona, nuestra persona, que como decíamos el día anterior, es nuestro cuerpo y nuestra mente individual, o sea, todas las ideas y pensamientos y recuerdos, imágenes que tenemos, y también nuestras emociones, ¿no? Decíamos, el ser individual es este agregado que dicen los budistas, que es un cuerpo con una mente ligada al cuerpo. Y que esto es lo que nos sirve para comunicarnos con los demás, que también todos tienen otro cuerpo que nos permite el habla y tocarnos, y etcétera, ¿no? O sea, la vida activa, ¿no? Pero todo esto no es más que el cascarón, pero lo que en realidad compartimos antes y primero de todo es el ser como presencia. Y en este ser, a través de nuestra atención, estamos todos allí, en el mismo sitio, ¿no? Y entonces, a partir de esta constatación, de este reconocimiento de lo que somos en realidad, que todo se va ordenando, o sea que la persona entonces se va poniendo en su sitio, y todo lo que son nuestras capacidades mentales, nuestras emociones y nuestro cuerpo se curan en la medida de lo posible, cada uno según su estructura propia y todo lo que lleva acumulado y todo lo que tiene que purgar y trabajar, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que todo esto que estamos aquí diciendo es como la medicina más radical de todas, porque es aprender a conectar con la fuente, desde la cual todo lo demás se va ordenando. O sea que con la persona podríamos decir que somos, desde este punto de vista de las humanidades, lo más importante es verla. O sea, conocernos a nosotros mismos como persona, no vivir la vida mecánicamente, ¿no? Como pum pum, así haciendo las cosas a la tuntún, totalmente identificados con los pensamientos, sino aprender a tomar esta distancia, recordar, por ejemplo, el círculo, ¿no? Continuamente. Es decir, vale, pues ¿dónde está mi centro? Este centro que es nuestro ser, nuestra presencia, lo podemos representar también como el corazón. Porque claro, lo podemos ubicar también en cierta medida en el cuerpo. Y decíamos el día anterior que la inteligencia propia de la persona, lo que se llama la mente, los antiguos lo llaman mens, los romanos mens, mente, en sánscrito manas, los hindús manas. El manas está relacionado con el cerebro y con la dualidad, con la comprensión de todo lo que tiene forma
y que se mueve en el mundo de los cambios. Y en cambio el corazón es la inteligencia primera, es lo que nos pone, digamos, en contacto directo con el ser que somos. Y cuando andamos perdidos, pues recordar esta inteligencia del corazón, o esta inteligencia que el corazón simboliza, porque el corazón no es más que un símbolo, no quiere decir que esté en el órgano del corazón, quiere decir que es el centro de nuestro ser, ¿no? Entonces son imágenes que ayudan a reconocerse uno mismo, ¿no? Y a no perderse continuamente en el laberinto de la vida, porque esto los antiguos lo comparan a un laberinto también, ¿no? Y recordaréis en las catedrales antiguas la idea de laberinto también es transitar desde una periferia hacia un centro a través de muchas circunvalaciones, ¿no? Para encontrar el camino para poder llegar al centro, ¿no? O sea, la vida como un laberinto en el cual quedamos encerrados. Borro estos garabatos porque sobran. La vida como un laberinto en el que quedamos encerrados al nacer y del cual aprendemos a salir. Un laberinto que está hecho de las creencias de nuestra mente. Porque son nuestras firmes creencias en que somos un cuerpo y una mente ligada al cuerpo lo que nos encadena a esta limitación, por así decirlo. Y esto es humano, porque se podría decir que no es una cosa para culparnos, es para comprender lo que es la venida al mundo. Porque cuando venimos al mundo somos el ser que siempre hemos sido. Una participación en el ser universal, de conciencia. Y entonces al nacer de la madre, esta conciencia aprendemos a arrugarla, por así decirlo, a meterla en un cuerpo que aprendemos a hacer funcionar. Estos son los primeros meses o años de nuestra vida, aprendiendo a reconocer los dedos, el movimiento, a probar todo como hacen los niños, ¿no? Y aprender a estar allí. Entonces nos dan el nombre también con el que se designa nuestra persona, porque el nombre propio que tenemos designa nuestra persona. Y entonces esto, que es muy importante, porque claro, venimos al mundo para adquirir esto y para poder funcionar y comunicarnos con la familia y luego con los demás y trabajar y jugar todos juntos aquí, ¿no? Pero esto conlleva un olvido, esto es la fatalidad. Que este olvido nos mete en un laberinto. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del centro, nos olvidamos de la belleza esencial, de la conciencia que somos, de lo inmutable que nunca dejaremos de ser, de esta pertenencia al todo, entero, perfecto. Y entonces la vida se convierte, para los que tenemos la suerte de haber conectado con este tipo de intereses, la vida se convierte entonces en una manera de aprender a salir del laberinto, en vida. Porque fijaos, si esto uno no lo hace en vida, uno lo hace en el lecho de muerte, porque en el lecho de muerte esto lo ves, bueno, si tenemos la suerte de morir conscientes, entonces uno lo ve con toda crudeza, que se termina el cuerpo, que se termina la mente y las emociones y todos los parientes y todos, que se acaba todo. Entonces, bueno, qué bueno poderlo hacer cuando todavía está el cuerpo caliente, ¿no? Entonces, claro, conlleva cierta dificultad, pero esta cierta dificultad es por la dureza de nuestras creencias. O sea que lo que constituye el laberinto y nuestro olvido del ser fundamental es la dureza de las creencias que nos han inculcado y que nosotros realmente hemos creído, convirtiéndolas en un absoluto. Y aquí, claro, las familias y la sociedad y todo no colabora, porque todo este juego social y familiar y todo está montado sobre la base de hacer un absoluto de la persona. O sea que se podría decir que socialmente lo que compartimos es una mentira colectiva.
o una visión del mundo que es limitada, dramáticamente limitada. Y de aquí vienen todos los problemas de la sociedad actual que el día pasado también comentamos, ¿no? O sea, que es una sociedad súper poderosa, riquísima y también pobrísima, por otro lado, ¿no? Etcétera, que está clamando hoy día con apreturas de angustia, de guerra, de abusos, de toda clase de inhumanidades, ¿no? Que está clamando por un retorno al reconocimiento del ser, o sea, del ser humano. Esto se llama hoy valores, ¿no? Pero valores, digamos que lo que es valores es lo que somos, el valor es lo que somos. Y las humanidades de esto hacen el principio, o sea, la dignidad del ser humano. Decían todos aquellos del Renacimiento. Lo que hace nuestra dignidad no es lo mucho que hemos trabajado nuestra mente, nuestras creatividades, porque aquí está toda nuestra creatividad, todas las cosas que hemos producido, las casas, los libros escritos, los jardines plantados, cada uno lo que él haya hecho. Pero lo que hace nuestra dignidad no es todas estas cosas. Lo que hace nuestra dignidad es reconocer el ser, el que ya lo llevamos y que no lo hemos fabricado nosotros. O sea que entonces este reconocimiento de lo que somos pasa también por una involución, lo podríamos llamar. Porque claro, es hacer marcha atrás de toda una serie de cosas que hemos creado o que les hemos dado mucho crédito, pero que no merecen tanto crédito, que no nos van a dar la seguridad que creíamos y que por tanto pues hay que empezar a aprender a desprenderse de ellas. ¿Cómo? Yo decía, ¿cómo desprenderse de ellas? San Pablo, en plan fuerte, ¿no? El Evangelio dice morir antes de morir, porque los antiguos tienen, y sobre todo en el judeocristianismo hay un lenguaje contundente, ¿no? Morir antes de morir. Pero claro, este morir más bien es reconocer que aquello no es un valor absoluto y que entonces hay necesariamente como una retirada de toda una serie de cosas que les hemos dado mucha importancia y que no tienen tanta. Y esto lo podemos hacer gustando sobre todo y reconociendo en nuestro corazón el ser que somos, la belleza, la bondad y la seguridad y la calma que da reconocer nuestro ser verdadero. Y esto se puede hacer. Estos encuentros tienen como finalidad principal hacer esto, o sea, poderlo reconocer conjuntamente. Con un grupo bien dispuesto como los aquí presentes, ¿no? Para poder coincidir en este tipo de práctica, que ya la estamos haciendo, ¿no? Entonces, la palabra, por ejemplo, también, se puede decir, la palabra también circula por aquí, ¿no? Y se dice a veces que circule la palabra, pero la palabra nace del silencio. O sea que si el círculo representa la palabra, el centro está representando el silencio. Un silencio que es más rico que todas las palabras. Esto también es una cosa bonita de... Sabéis que la creación del mundo se ha descrito como un verbo, ¿no? Una palabra proferida, ¿no? Un creador que estaba invisible, inmanifiesto, puramente misterioso, que de pronto pronuncia una palabra que se genera todo el cosmos, ¿no? Como un Big Bang, ¿no? Pero esta palabra nace del silencio, ¿no? O sea que el silencio, se podría decir, es la madre de la palabra. Y esto en la vida cotidiana también sirve. Porque, por ejemplo, en la política y todo esto, demasiado bla, bla, bla. Lo que falta es escuchar al otro, ¿no? Callar, decir, ostras, yo no tengo ni idea de esto, cómo se hace. Este tiene razón lo que dice, pero yo no le puedo dar la razón porque este es de los azules y yo soy de los verdes. Y, o sea que a través del silencio se podría arreglar todo, todos los problemas humanos se pueden arreglar desde el silencio, porque el silencio es conectar con nuestro ser verdadero.
que es también nuestra ignorancia, nuestro no saber, nuestro saber escuchar. O sea que esta inteligencia del corazón también se puede decir es nuestra dimensión ignorante, ¿no? Nuestro niño interior, cuando éramos más abiertos y aprendices para captarlo todo, era cuando no sabíamos nada, cuando éramos niños. Entonces las humanidades son como una ayuda para volver a esta infancia en el sentido verdadero, ¿eh? Y sin perder el adulto, porque aquí no se trata de perder nada. A veces uno piensa que también que para reconocerse a uno mismo en profundidad y todo, uno tiene que machacar el ego, ¿no? Hay mucha creencia en destruir el ego, ¿no? Machacarlo, ¿no? Mortificarse. Las religiones, por ejemplo, generan toda una parte perversa de fustigación, ¿no? De hacerse como daño para conectar con el ser, ¿no? Esto está equivocado, porque no es luchando, ¿no? Es simplemente viéndolo, ¿no? Y en este ver se podría decir que incluso hay cariño, o sea que a nuestro ser individual tenemos que quererlo, lo normal es quererlo, no criticarlo tanto como hacemos, no estar siempre culpándonos, ¿no? Y esto lo podemos hacer en la medida en que aprendemos a abrir nuestro corazón y reconocer lo bueno que somos, ¿no? O sea que es desde la tranquilidad, desde la confianza, desde la calma y desde este no saber prodigioso que todo nuestro ser se va ordenando, ¿no? Toda nuestra persona se va poniendo en su sitio. En el mundo actual, por ejemplo, hay mucho conocimiento de terapias que son muy preciosas, ¿no? Bonitas. Hay una parte, la parte superior de la sabiduría humana son todas estas terapias que nos ayudan a mejorar nuestra persona, por ejemplo, en términos de personalidad, ¿no? La relación con los padres, la relación con la pareja, los hijos, todo, o sea, desenterrar nudos que están en el inconsciente, ¿no? Mejorar, ¿no? Con frases, o sea, es actuar en el sistema de creencias para mejorarlas y para corregir pensamientos e ideas y emociones que nos dan dolor, y todo esto es buenísimo, ¿no? También algunas interviniendo el cuerpo. En el Tai Chi, por ejemplo, se hace con posiciones del cuerpo, con respiraciones, con gritos, con cantos, etc. Pero esto que hacemos aquí no niega todas estas terapias, al revés, las potencia al máximo, porque nos invita a ir directamente a la fuente, desde donde todo se pone en su sitio y todo se ordena. Ya no lo hacemos nosotros, ¿no? Se hace en nosotros. O sea que este trabajo laberíntico, ¿no? De salir del laberinto de la persona en el que vivimos individual y socialmente, ese trabajo se puede decir que no lo hacemos nosotros como persona. Porque cuando oímos estas cosas, lo inmediato es que como personas decimos, bueno, vale, entonces ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. La persona más bien hay que deshacerla, aflojarla, relajarla, conseguir que calle un rato. Y entonces florece lo que ya es. Y esto lo vamos a hacer ahora aquí, con este ejercicio tan bonito que es la invitación. Y que nos sitúa, nos resitúa continuamente. Y que cada parte de este ejercicio, que luego lo podemos repasar en las filmaciones, cada parte merece meditación, ¿no? Porque es realmente una invitación a nuestra libertad, al ser que somos, a este espacio sin forma, o espacio que no es espacio, porque hemos dicho que el centro no tiene espacio, pero el espacio lo simboliza también, ¿no? O sea que si nuestra persona y los pensamientos y las emociones son cosas continuamente cambiantes y formas, todos son formas, la persona se mueve en el mundo de la forma, todo esto se puede ver como las nubes que pasan, ¿no? O como las lluvias y los granizos y tal, y en cambio nuestro ser es comparable al espacio. Las partes de nuestra personalidad se pueden ver también como las estrellas del cielo, ¿no? O los distintos planetas. Cada planeta representa una parte de nosotros.
Venus la parte amorosa, y Marte la parte fuerte, y Júpiter la parte generosa, paternal, y Saturno la parte restrictiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y las estrellas, cada una también puede ser una cualidad nuestra, pero el ser, se podría decir que lo simboliza el espacio interestelar. O sea que el espacio es un símbolo. No es la cosa, pero la simboliza. Y entonces ahora vamos a hacer este ejercicio entrando en este espacio de conciencia que somos. Siempre lo primero es recordar la motivación, porque de nuestra motivación depende el buen resultado de las prácticas que hacemos. Y entonces esta práctica breve tiene como motivación la misma que el Círculo de Humanidades, o sea que aquí recordaremos que entramos en este círculo con la intención de descubrir nuestro yo verdadero y de poder reconocer esto bello, tranquilo, inmutable, que es la humanidad que yo soy. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. La respuesta forma parte del ejercicio, vuestra respuesta. Entonces podemos visualizar cualquiera de nosotros que expresa esta voluntad, ¿no? Estas ganas de ser libre y dice, ¿puedo entrar? Quiero participar, deseo participar de este círculo de humanidades, porque veo que las humanidades hacen referencia a esta sabiduría ancestral del género humano, donde hay cantidad de sabios y visionarios y gente iniciada que esto lo han podido reconocer, y intuyo que yo también puedo, porque mi vida pues la estoy llevando lo mejor que puedo como persona, pero me siento ya limitado. O sea, para mí la vida como persona ya no es satisfactoria. Intuyo que esto más grande que yo llevo en mí mismo y que también reconozco en los demás, puedo gustarlo de una manera estable, ¿no? Permanente. Y entonces pienso que el Círculo de Humanidades puede ayudarme en esto. Y al oírlo decimos, pues adelante, entra a este espacio que esta sala está simbolizando. Pero claro, el espacio de verdad es más bien un espacio interno que todos compartimos, espacio de conciencia y de buena intención y de ganas de ser libres y gustar esto tan bueno que somos. Pasa. Y cuando dejes los zapatos fuera, como se hace tantas veces que se entra en espacios sagrados, deja también tu mente. Entonces aquí la mente misma se sorprende y dice, bueno, pero ¿cómo voy a dejar la mente si yo estoy siempre con ella y además la mente siempre me acompaña, ¿no? Y yo más bien pensaba que aquí iba a aprender a maneras de controlar la mente. Y decimos, no, vamos a dejarla ya directamente, porque fíjate, vamos a gustar ya de entrada esto que somos y que está más allá de la mente. Es muy fácil. Vamos a dejar todo lo que tiene que ver con el pasado. Y nos damos unos segundos para dejar todo esto. Con la intención se podría decir que ya casi basta. Y se puede hacer. Nadie nunca nos invita a hacer esto. Dejar todo el pasado, porque ahora no viene a cuento. No sirve para esto que vamos a hacer, porque la mente no nos va a ayudar en el camino de nuestra libertad. No está a favor. Entonces dejamos todo el pasado, o sea, todos los recuerdos, todos nuestros recuerdos, todas nuestras colecciones de imágenes, experiencias habidas,
cosas importantes de nuestra vida, tanto las positivas como pueden ser los grandes logros, los premios, las cosas de las que estamos orgullosos, pero ahora no vienen a cuento, no importan. Y también todas las cosas traumáticas, las cosas desagradables, la gente que nos ha hecho daño, todo esto ahora no importa, lo dejamos todo allí con los zapatos, luego lo podemos recuperar, porque allí estará, nadie se lo va a llevar, esto no le interesa a nadie, ni a nuestros padres, o sea que lo podemos dejar allí, todo el pasado allí, todo. Los saberes, lo que hemos aprendido, los títulos, los conocimientos, los idiomas que hablamos, todo fuera, fuera. Y entonces también dejamos todas las proyecciones de futuro, que son proyecciones. O sea, todo lo que nosotros proyectamos al futuro, lo que nos gustaría conseguir, lo que nos visualizamos como muy deseable, ideas que continuamente trabajamos de cómo quisiéramos que fuera nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros instrumentos, vehículos, herramientas, lo que cada uno, lo suyo, nuestro oficio, nuestra creatividad, todo esto lo dejamos, porque no son más que proyecciones y nunca nadie ha podido adivinar su futuro. Es imposible. Solo fragmentos, los videntes, fragmentos, cositas, pero el futuro básicamente nadie lo conoce. O sea que fácilmente podemos dejar todo esto que está ligado a nuestro futuro. También todos nuestros temores, que si vamos a enfermar, que si vamos a morir, todo esto fuera. Y con la intención se puede hacer, porque nunca lo probamos. Dejar el futuro allí, con los zapatos. Y entonces, habiendo dejado el pasado y el futuro, también dejamos el presente, entendiendo que el presente puede ser todo lo que nos tiene ocupados hoy día y hoy y después, lo que vamos a hacer después, lo que tenemos en nuestra agenda mental, responsabilidades, cosas que no podemos olvidar, asuntos varios, todo esto fuera. También se puede dejar todo. Con la intención ya lo estamos haciendo, dejar todo el presente. Y en este presente pues están también todas nuestras creencias, nuestras ideologías, que ahora no vienen a cuento. Pueden ser valiosas en cierto nivel, pues vale, pero aquí ahora para este ejercicio no nos sirven, porque no nos van a ayudar en el camino de nuestra libertad. O sea que dejamos todas las creencias, todas, filosóficas, religiosas, todo esto ahora no importa. No sirve para este reconocimiento del ser que somos. Y también dejamos la imaginación, que es esta facultad tan importante de la mente. No vamos ahora a imaginar nada, ni a trabajar con visualizaciones, aparte de esta tan sencilla de dejar todo esto fuera con los zapatos, ¿no? Y dejamos todas las ideas sobre lo que nosotros somos y las ideas sobre lo que es el mundo y lo que es la vida. Esto lo dejamos todo allí con los zapatos, haciendo vacío, limpieza, apartando todo, fuera, todo esto fuera. Todas nuestras creencias, nuestros saberes, lo dejamos todo, todo, todo. Solo haciendo esta pequeña práctica ya notamos como un desahogo, ¿no? Como se hace como más visible este espacio vacío que comparamos con el ser o con la conciencia, conciencia sin tema, ¿no? sin nada especial, vacío. Y esto nos da como, es verdad que esta conciencia también es beatitud, bienestar, tranquilidad. Y esto es nuestro ser.
Y entonces ahora vamos a mantenernos en esta visión, con esta atención, poniendo nuestra atención en ello. Y si viene todavía la mente a vendernos algún producto, que si esto, que si aquello, le decimos, muchas gracias, pero ahora no te voy a atender, porque esto ahora no me interesa. No compramos nada de lo que trae la mente, que seguro que viene, porque está muy acostumbrada a que le compremos todo. Somos clientes increíbles de la mente. Y ahora decimos que no. Vacío. Y gustar este vacío. Gustarlo. Sentirlo. Serlo. Y nuestro cuerpo está vivo, o sea que no lo perdemos. Estamos aquí, nuestro cuerpo y nuestras facultades de percepción, los 5 sentidos están aquí bien presentes. El tacto, el gusto, el olfato, la mirada, si abrimos los ojos. O sea que no perdemos los 5 sentidos ni el cuerpo, pero reconocemos este vacío, conciencia sin ningún tema especial, y paz, y bienestar. Y entonces esto lo hacemos relajando, porque ya veis que no es una cosa de tensión, es sin esfuerzo. Este espacio es sin esfuerzo. Este espacio de conciencia es un descubrimiento sin esfuerzo, relajadísimo. O sea, no se pide ningún trabajo de nosotros ahora. No vamos a crear nada nuevo. No vamos a fabricar nada. Al revés. Vamos a no hacer nada. Eso sí, mantener la atención en esto que queda. Y entonces fácilmente nuestra mente vendrá, porque no dejará de querer venir, y nos dirá, bueno, vale, ya lo he hecho, ¿y ahora qué más? Y entonces le decimos, no, ahora nada más. Porque la mente está siempre insatisfecha con el presente, no le gusta el presente, es crítica con el presente, está siempre descontenta y siempre está esperando algo distinto. Y esto, claro, siempre nos crea mucho problema, porque siempre estamos esperando algo diferente, algo nuevo. Y ahora, por esto le decimos a la mente, no, ahora nada más. Y nos quedamos aquí, sin esperar nada, simplemente atentos a esto que queda, este espacio que somos en libertad y en expansión. Y entonces viene toda esta parte de preguntas, unas preguntas que vamos ahora a escuchar, las iré diciendo, y que en realidad son como ayudas para reconocer este ser que somos, este espacio vacío aquí presente. Y por tanto hay que entender que las estamos recibiendo en este espacio de conciencia y desde allí también contestamos. O sea que no se las vamos a dar a nuestra mente para criticarlas o discutirlas o juzgarlas o especular, sino que vamos simplemente a contestar a estas preguntas desde este ser vacío, desde este corazón, directa y espontáneamente, entendiendo que nos ayudan a gustar esto que somos. O sea que podemos empezar reconociendo este espacio expandido de conciencia vacía. ¿Lo podemos reconocer? Pregunto. Sí. ¿Es un objeto? No. Porque claro, hasta ahora siempre nos hemos identificado con los objetos, con nuestro cuerpo, que es un objeto, o con nuestras ideas, o creencias,
o con nuestros sentimientos, que son objetos internos, pero que son objetos. Y aquí ahora reconocemos que este espacio de conciencia, esta presencia, no es un objeto. ¿Tiene forma? Pregunto. No tiene forma. O sea que es vacío, no tiene forma. ¿Sufre por algo? No. ¿Puede hacer sufrir a alguien? No. Ni sufre ni puede hacer sufrir. ¿Tiene algún problema de insatisfacción o angustia? ¿Tiene miedo de algo? No tiene miedo, ¿eh? ¿Pertenece a alguien? ¿Es sugestión? No. Ahora lo estamos descubriendo o reconociendo. Antes, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Hay un sitio de donde haya venido? ¿Se puede ir a otro sitio? O sea, ¿hay un sitio donde no esté? O sea que si nos vamos de este local, salimos a la calle al cabo de un rato, ¿lo tendremos que agarrar para llevarlo con nosotros? No. ¿Pertenece a alguien? ¿Alguna escuela filosófica o iglesia o creencia? No. ¿Depende de nuestro pensamiento? No, ¿eh? Esto es gordo, ¿eh? No depende de nuestro pensamiento. ¿Se puede manipular? No se puede manipular. ¿Tiene sexo? No. ¿Tiene forma? Ya hemos dicho que no tenía, ¿verdad? No tiene forma, ¿verdad? No se puede fotografiar ni dibujar. Hemos dicho que no tiene origen, o sea, no tiene principio, no tiene final, porque ¿se puede morir? No. Tampoco ha nacido. Puede transformarse en una emoción, o sea, puede, por ejemplo, tener celos o estar enfadado o rabioso o triste. No. ¿Está comprometido con algún tipo de acción? No. ¿Está a favor de algo o de alguien y en contra de alguien o de algo? No. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y entonces la última pregunta es, ¿qué distancia hay entre esto, este espacio de conciencia y cada uno de nosotros, que está a unos
dedos de distancia, centímetros, metros. Ninguna. No hay ninguna distancia entre esto y cada uno de nosotros. Entonces, la conclusión de todas estas respuestas unánimes que han sido dadas desde el corazón y desde una visión real y atenta, la conclusión es que esto es lo que somos. O sea que hemos estado hablando de nuestro ser. Y entonces esto, claro, es increíble, porque este es el descubrimiento más grande que puede hacer el género humano. Y es lo que buscan todas las religiones y formas de meditación y yogas y tradiciones espirituales, etc. Cosa que por los libros y por el tipo de enseñanzas antiguas parece que es tremendamente complicado llegar a esto, que es aquí y ahora, y que es lo que somos. Entonces fijaos que reconocerlo es fácil. Y ahora una cosa muy importante, ¿quién lo reconoce? Porque hemos dicho, es lo que somos, pero ahora pregunto, ¿quién lo reconoce? Porque esto que no tiene límite y que siempre es, y que es lo que somos, y que es universal porque no tiene forma y no pertenece a nadie, y que no es una persona y que no es una cosa, ¿quién lo conoce? ¿Quién es el que lo conoce? ¿O quién es el que lo percibe y lo descubre y lo constata? Es Él mismo, es Él mismo. Y nosotros en Él, por así decirlo, o sea que nosotros somos Él. Entonces, esto es... Aquí se empiezan y terminan las humanidades. Pero luego desde aquí nos preguntamos, bueno, ¿y quién es este otro que tanto sufre y que tanto problema tiene en la vida y que tantas angustias y tal, ¿no? Es la persona. Pero claro, vista desde el ser, cambia completamente la perspectiva. Entonces la cuestión es que la persona quiere hacerse con el poder de nuevo, porque lo ha tenido siempre. No porque sea poderosa, porque esto que llamamos ego es falso, no existe. Es un sistema de creencias inculcado que hemos convertido en un absoluto. Y como que nosotros lo hemos creído tanto, después de la educación que nos dieron y tal, pues se ha como fosilizado. Y entonces tiende a volver, ¿no? O sea que la segunda parte, decía, hay dos partes, ¿no?, en el tipo de trabajo que estamos haciendo. Una es descubrir y gustar el ser, que es fácil, como acabamos de ver. Y la otra parte es lidiar realmente como un torero, ¿no? Lidiar con el contraataque, con lo del imperio contraataca. Fijaos, el torero y el toro. Esto sería en las sociedades prehistóricas el simbolismo del toreo, ¿no? O sea, cuando la mente ataca, ¡boom!, darle la vuelta. Está hecho también a lo bestia, a los toros, ¿no? Pero la idea de fijar, ¿no? Fijar la mente voluble, ¿no? Fijarla y acallarla, ¿no? Entonces, claro, no lo hacemos, lo podemos hacer tipo toreo en ciertos aspectos. Los simbolismos nos ayudan en esto, ¿no? Pero sobre todo es aprender a descreer de esto que tanto creemos, o sea, de hacer tanto caso a nuestra mente, de hacerle tanto caso. Y entonces en esto están todas las formas de atención a nosotros mismos. No ir mecánicamente por la vida con la mente, ¿no? Reaccionando mecánicamente. Este me ha dicho esto, tú esto, pues mira, yo pam, esto. Ir todo el rato
con la mente mecánicamente, porque entonces cuando somos esclavos. Y lo que nos hace libres es reconocer esta conciencia que somos, ¿no? Que es nuestro centro o eje. Entonces todos los demás que hacen este tipo de trabajo nos ayudan, y aquí valen aquellas palabras del Evangelio que dice: cuando varios de vosotros se reúnen en mi nombre, yo me hago presente entre ellos, ¿no? En el cristianismo sabéis que se usa, como en las religiones, un simbolismo muy antropológico, ¿no? Todo esto que es divino y que no tiene forma, se le da formas humanas, y claro, entonces hay el peligro de la superstición. Pero claro, con lo que estamos diciendo aquí, compartiendo, también uno va recibiendo las claves para aprovechar este tesoro que es nuestra, digamos, civilización de Occidente, con el cristianismo en el centro, claro, porque lo que ha hecho la unidad de Europa es el cristianismo. Y la religión junto con toda una serie de confusiones y cosas que, claro, uno se ve obligado a rechazar o apartar, pues hay toda la cosa de verdad, ¿no? de increíble, ¿no? de transmisión de conocimiento ancestral. Y las humanidades esto nos permiten continuamente compararlo, usando el método comparativo, viendo que lo que en el cristianismo se dice de una manera, la filosofía o la geometría lo dice desde otra, en el budismo se dice desde otra manera, trabajando con la cosa comparativa. Y dicho sea de paso, no hace falta tampoco leer tanto ni estudiar tanto, aunque muchos estamos acostumbrados a leer mucho. Yo ya dije ayer, el otro día, que nací en una biblioteca y mi padre pues era un sabio, un traductor de Platón, entonces me familiaricé mucho con los clásicos y con todo, pero hoy día ya no es necesario tampoco ir tanto a los libros, ¿no? Es mucho más directo, ¿no? Comprender esto que estamos haciendo aquí en profundidad es un camino directo a la salvación, o sea que es más a través de la introspección directa y la atención a lo que somos y a lo que no somos. O sea que en realidad la liberación es aquí y ahora, es en lo simultáneo, y uno no tendría por qué practicar nada comprendiendo lo que uno es. Pero como que la mente está habituada a volver y a que le compremos sus productos, y seguramente en la mayoría de casos ocurre que va a volver la mente y nos volverá a invitar a que la sigamos, es humano que al principio le prestemos más atención de la que se merece. Pero entonces en esta manera de tratar con la mente también aprendemos ya a mirarla, ¿no? Desde la conciencia, y a no creer de una manera tan ciega en todos nuestros dramas y problemas, etc. O sea que los dramas y problemas de la vida en realidad son invitaciones a reconocer que estábamos distraídos, a que tenemos que volver a recordar nuestro centro. Son toques de atención. Decía el otro día, hay como dos pilares en la vida, ¿no? Los cabalistas dicen el pilar de la gracia y el pilar del rigor, o el pilar de lo bonito y agradable y amoroso, y el pilar de lo duro, ¿no? y difícil y desagradable. El mundo está hecho de estos dos pilares. Y entonces, cada vez que nos vienen cosas buenas, ¿no? Que nos abraza un ser amado, o que nos enternece cualquier cosa bonita del mundo animal o vegetal, o de las puestas de sol, o paisajes, o la naturaleza, que es una maravilla, ¿no? Cada vez que esto nos toca, pues ahora también podemos reconocer que antes esto no lo sabíamos hacer, que este toque es como una rendija que nos está mostrando el ser, y que esta puesta de sol tan bonita, o esta noche estrellada, o todo esto que nos fascina, es porque se ha abierto una rendija. Borges dice que Dios acecha en las rendijas del mundo, ¿no? Y entonces es un momento donde se manifiesta el ser. Dar gracias y gozarlo con conciencia.
porque antes lo veíamos como cosas pasajeras, ¿no? Oh, ha sido muy bonito, ¿no? Pero ahora lo podemos reconocer como lo que somos, y al reconocerlo lo fijamos, lo hacemos permanente, por así decirlo. Y entonces cuando se manifiesta el pilar del rigor, las cosas duras de la vida, etcétera, tanto las que vienen de fuera como las que vienen de nuestro pensamiento, que nos asusta con cosas, ¿no? Hay que esto, hay que lo otro, hay que esto que hay que pagar, o esto que me ha dicho, o esto. Cuando vienen estas cosas, entonces verlo como un toque de atención, como algo que, aparte de la literalidad de aquel asunto, que a lo mejor hay que resolver, pero a lo mejor tampoco hay que resolverlo, a lo mejor son cosas que no se pueden resolver, verlo simplemente como un toque de atención, como una energía, como una campanita que nos recuerda: atento, acuérdate de tu corazón. San Juan de la Cruz, que es uno de los grandes, tiene un versito que se llama Suma de la perfección. Suma de la perfección. Y dice: recuerdo de lo dice, olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esto está dicho en lenguaje místico, ¿no? Como romántico, pero aquí ahora se puede entender. Olvido de lo creado. ¿Qué es lo creado sino la mente? La mente es la que participa en la creación, la que crea. O sea, con la mente nosotros en el mundo somos nosotros los creadores. Olvido de lo creado. Vaciar, todo vaciar, vaciar. Memoria del creador. El creador es la conciencia que somos. O sea, dejar espacio a la fuente, ¿no? El creador. Atención a lo interior, porque todo esto lo visualizamos como interior, aunque luego vemos que es interior y es también exterior, ¿no? Pero va bien interiorizar, o sea, cerrar los ojos y recordar, ¿no? Interior, y estarse amando al amado. Si lo podemos querer, estamos salvados. Porque cuando al ser que somos, nuestro ser, lo podemos querer, entonces ya no hace falta ni la memoria, pero entonces nos acordamos. Cuando uno está enamorado se acuerda enseguida de su amor, no hace falta que le digan: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perfecto. Ahora, también tranquilos, porque al principio es normal también no estar enamorado. O sea que a lo mejor entramos por la comprensión, otros no, otros más directo por el amor. Se dice que el camino hacia nosotros mismos, hacia el ser, hay como dos caminos tradicionales, están en todas las tradiciones espirituales. Hay el camino de la comprensión, en la India, Gnana Yoga, y luego hay el camino del amor, Bhakti Yoga. Porque claro, todas las formas de amor nos acercan. Y cuando cuando la mente no puede más, cuando la comprensión no puede más, allí está el amor, que siempre nos pone en contacto directo, ¿no? O sea que son los dos caminos. Aquí, hasta aquí. Gràcies a vosaltres por este trabajo tan bonito compartido.